Vamos a crear nuestro primer proyecto con React. Para ello tenemos que tener cierto software instalado en nuestro sistema operativo. Por un lado tendremos que instalar Node.js. Node.js será necesario para poder ejecutar ciertos comandos en la terminal de nuestro ordenador. Entonces, cuando vamos a la página de Node.js, vemos que hay dos versiones, LTS, Long Time Support, o Current. La versión LTS es menor, pero esto es porque es más estable, va más lento su desarrollo. Entonces vamos a coger siempre la versión estable, la versión LTS. Pulsamos en el botón y ya está. Le damos al instalador y la instalación es un siguiente. No tiene mucho más. Dejaremos las opciones por defecto y eso será correcto. Después, estaría bien que instalásemos Git en nuestro sistema operativo. Aquí tienes el enlace para poder instalar Git en Windows, que es muy sencillo también. Es un instalador, siguiente y ya estaría. Si lo quieres instalar en Mac, pues tienes que instalar Homebrew. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero una es instalar Homebrew y luego, utilizando Homebrew, podemos instalar Git en nuestro ordenador. Esto es recomendable porque, por ejemplo, en el caso de Windows, cuando instalemos Git, tendremos la terminal de Git, que puedo hacer clic con el botón derecho en cualquier carpeta y me saldrá esta opción, Git Bash Here, que me permite abrir la terminal en la carpeta que he seleccionado. Además, si estás programando en React o en cualquier tecnología, es muy probable que quieras subir tus datos a un repositorio de GitHub y entonces, pues lo suyo sería instalar Git en nuestro ordenador. Dicho esto, habiendo instalado todo el software necesario, vamos a crear nuestro proyecto. Para ello, en la terminal ejecutaremos el siguiente comando, npx. Cuidado que este comando de npx solo funciona si hemos instalado Node.js. Si no lo tenemos instalado, no funcionará. npx create React App y el nombre de la aplicación que quiero crear. Por ejemplo, Amor. Esto descarga todas las dependencias, ficheros, carpetas y estructura de un proyecto de React, de una plantilla con la que podemos empezar a trabajar. Aquí lo tenemos. Botón derecho sobre la carpeta y puedo abrirla con el Visual Studio Code. Para abrirlo con el Visual Studio Code tengo varias formas. Una, la que a mí me gusta más, es esta. Botón derecho, Open with Code. Lo que pasa que para tener esta opción tienes que haberla marcado durante la instalación de Visual Studio Code, si no es un poco rollo de configurar. Otra forma de abrir el proyecto es directamente arrastrar la carpeta sobre el Visual Studio Code. Lo arrastro, lo suelto aquí y ya lo abriría. Y otra más es pulsar en el botón de File, Open Folder y le indico dónde está la carpeta y esto me abre el proyecto con Visual Studio Code. Bueno, de todas formas, de momento este proyecto todavía no ha terminado, pero ya lo he ido abriendo. Esto es lo que he hecho, el paso 4, abrir el proyecto. En este proyecto que nos estamos descargando ahora, encontraremos unos cuantos ficheros que quisiera analizar. Finalmente ha terminado la creación de nuestro proyecto de React y aquí están los ficheros que quiero fijarme. El fichero readme.md. Los ficheros readme son de documentación. Entonces este fichero lo que tiene es documentación de una aplicación creada con Create React App. Lo suyo sería que aquí pusieras la documentación de tu proyecto. Este fichero puede tener extensión MD, Markdown, que es el tipo de formato con el que estoy escribiendo esta documentación, o TXT, que es texto plano. Más ficheros. Tenemos por aquí el fichero package.json. Este fichero tiene el nombre del proyecto, la versión, tiene las dependencias. Esto es muy importante. Cada vez que tú instalas una dependencia en tu proyecto, esta dependencia se añade aquí, a este listado. Tiene los scripts que puedo ejecutar. Aquí puedo añadir más scripts y bueno, en general configuración del proyecto. En esto de las dependencias voy a instalar una dependencia para que veáis un poco el proceso. Abro la consola con control ñ en el caso de Windows y escribo npm key, por ejemplo, styled components. Estoy instalando una dependencia, una librería que voy a añadir a mi proyecto. npm i, la i significa install. Entonces, cuando termina esta instalación, esta dependencia aparecerá aquí. Aparecerá aquí. Es como el listado de todas las dependencias. Como estoy instalando una, aquí aparecerá la nueva dependencia. Y todas las dependencias referenciadas en el package.json son almacenadas físicamente en la carpeta NodeModules. ¿Vale? Aquí están todas las dependencias de nuestro proyecto. Y aquí aparecerá también la de Style Component cuando termine su descarga. Y efectivamente, tras haber instalado Styled Components, pues aquí me aparece la correspondiente referencia. Vale, esto en cuanto al package.
También, bueno, en lo de módulos, que es la carpeta donde se descargan estas dependencias, gitignore es un fichero en el que podemos indicar qué cosas no queremos que sean subidas a Git o a GitHub, ¿no? Cuando hagamos la subida. ¿Qué cosas queremos que Git ignore? Esto es útil, por ejemplo, porque la carpeta no de módulos pesa muchísimo, es de largo lo que más pesa de todo el proyecto. Entonces, esta carpeta se puede obtener fácilmente escribiendo npmi. Cuando tú tienes un proyecto, tú lo descargas, escribes npmi y eso descarga todas las dependencias referenciadas en el package.json. Con lo cual, no es necesario que la carpeta no de módulos viaje dentro del proyecto porque será gestionada por el package.json. Así que esta carpeta será ignorada cuando lo subamos a GitHub. Y para ello simplemente, pues ya viene aquí escrito que va a ser ignorada porque está referenciada en el fichero git ignore. Todo lo que está aquí será ignorado. ¿Qué más? Public. Public es la carpeta donde metemos los assets de nuestro proyecto. Pues las fotos, los vídeos, los audios, todo esto iría dentro de la carpeta public, los recursos de nuestro proyecto. Y finalmente, la carpeta SRC es la más importante porque es ahí donde vamos a programar. Aquí, en SRC, es donde está el código fuente de nuestra aplicación. SRC o Source es donde escribiremos todo nuestro código. Y en esta carpeta, el fichero más importante es el app.js, porque es el punto de inicio de nuestra aplicación. Bien, pues vamos a lanzar el proyecto. Para ello, desde la consola podemos escribir npm start y con esto lanzamos nuestro proyecto. Y aquí lo tenemos. Esto es el fichero app.js. Fíjate que si yo, por ejemplo, borro todo esto que está en el app.js, hasta aquí, por ejemplo, pues salvo y esto se actualiza aquí, ya no hay nada, porque lo que escribo aquí se actualiza en la página. Escribo hola, salvo, y aquí tengo el hola que acabo de escribir. ¿Vale? Entonces esta es la forma que tenemos de lanzar nuestro proyecto. Pero además, para programar, conviene tener en cuenta que hay algunas extensiones que nos pueden facilitar un poco la vida. Por ejemplo, si me voy aquí en el Visual Studio Code, al menú de extensiones, hay una que es npm scripts. Bueno, realmente hay varias. Yo tengo instalada la de eGamma, que tiene un montón de descargas. Cuando instalas esta extensión, aparece aquí una opción que es npm scripts. Si no te aparece, que es lo normal, porque por defecto creo que no sale, tendrías que hacer botón derecho sobre alguna de estas opciones, botón derecho, y marcar la check de npm script que está desmarcada. Tú lo tendrás así inicialmente, pues tendrás que venirte por aquí. No, aquí no. A ver, aquí. No. Bueno, pues cuesta un poco encontrar la opción. Aquí lo tengo, es npm script, marco, plum, y entonces aquí ya me aparecen estos tres puntitos, puedo hacer que me aparezcan estas opciones. Entonces, start, build, test, jet, todo esto que está aquí es lo que estaba en el fichero package.json. Cuando hablaba de los scripts, estos scripts se pueden ejecutar desde la terminal npm start, como hice antes, o darle aquí al botoncito de start. Yo esto pues no sé, yo lo tengo así, me es muy cómodo darle a los botones para ejecutar estos comandos. ¿Qué más extensiones tenemos por ahí? Pues bueno, esta para algunos snippets de React, pues es cómodo tenerlos aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy codificando, pues el useEffect, pues igual no te acuerdas de cómo era, pues ponemos aquí useEffect, ¿vale? Entonces le doy aquí y plum, y me pone como el código por defecto, ¿no? De una operación con useEffect. Entonces esto es cómodo, ¿no? Para no tener que acordarte a veces de la sintaxis. Este lo tengo instalado y os lo recomiendo. ¿Qué más? VS Code Styled Component, para que cuando hagas Styled Components, cuando crees Styled Components, tu editor te lo reconozca y te ponga el coloreado de sintaxis correctamente y te autocomplete y todo eso, tendrías que tener esta extensión instalada. Entonces también te la recomiendo. De momento faltará un cacho hasta que lleguemos a Styled Components, pero ya te la puedes ir instalando si quieres. ¿Qué más? Para que el editor nos detecte perfectamente que estamos codificando con React, tendríamos que ir aquí a Ctrl+Shift+P, Preference, Open User Settings. Venga, vamos allá. Ctrl+Shift+P, Preference, para que nos funcione bien el autocompletado en un documento de React. Preference, User Settings, Open User Settings. ¿Vale? Me voy para aquí. Y aquí tengo algunas opciones de configuración de mi sistema, de mi editor. Y concretamente hay una
que es esta, Files Associations. Aquí. Y entonces simplemente añadiendo este nodo correctamente aquí. El lugar da igual, pero tiene que estar en el sitio correcto. No vale meterlo, por ejemplo, aquí dentro de este... Aquí tengo otro nodo, ¿no? Pues no vale meterlo aquí dentro. Tiene que ser como en la raíz de los nodos. Pues aquí he metido esto para que cuando codifico código JSX, que veremos en la siguiente lección qué es lo que es, pues que esto me lo reconozca correctamente. Así que os recomiendo encarecidamente tener esto configurado. También, bueno, hay algunas opciones del Visual Studio Code que estaría bien que tuvierais en cuenta, pues que te formatee el código cada vez que salvas, que cada vez que cambias de pestaña te salve el código, no tengas que andar salvándolo. Esto en el curso de Visual Studio Code, pues aquí lo tengo configurado, ¿no? El word wrap para que cuando se te pierde el texto por la derecha, pues te pasa a la siguiente línea en vez de tener que hacer scroll horizontal. Son opciones que son útiles, no son específicas de React y por eso no lo tengo en el curso de React, pero es recomendable que le echéis un vistazo. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto soy yo? Oye, ¿y por qué no tú le das y... ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, tú le das y... ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Soy yo? ¿Otra vez? Pues dale y ya está. Tú le das y se acabó. Tú le das. Sí, le das.